sino sepáralo de la iglesia, porque a veces en la separación la persona va a experimentar lo que significa estar solo, y eso a lo mejor lo anima a acercarse y arrepentirse al Señor, ¿no? Entonces, es ese mismo principio de disciplina que estamos aprendiendo que se aplica cuando hay un espíritu de Jezabel. Ahora, para recordar esta iglesia de Corinto, eran personas llenas del Espíritu Santo, había muchos dones, pero había muchos desórdenes. Uno de ellos, Pablo lo cita, había un hijo que tenía relaciones sexuales con la esposa de su papá. Entonces, lo grave era que el pecado de un solo hombre infecta a toda la iglesia. Por eso es imperativo separar el mal. No estamos hablando que tenemos el deseo de echar fuera de la iglesia a las personas, sino si hay una persona que tiene esto y no quiere entender, no quiere darse cuenta, entonces pues vamos a tener que pedirle al espíritu y a la persona que salgan de la iglesia. Era la misma situación que enfrentaba entonces la iglesia de Tiatira, tanto Corinto como Tiatira tenían muchos problemas. Y la influencia de Jezabel lo que estaba haciendo era corromper y contaminar a toda la iglesia. Por eso Jezabel y su influencia tenía que ser identificada en primer lugar, reconocida por la iglesia y luego tenía que ser apartada. Solo así se podía evitar que la congregación se contaminara. Hoy, tristemente, muchas iglesias han malentendido este sentido de la disciplina. Y entonces vamos a decir que una persona del grupo de alabanza tiene problemas con el alcohol. Entonces, en ocasiones los pastores no entendemos bien este principio de la disciplina, y entonces a esa persona sencillamente se acerca el pastor y le dice: a partir de hoy dejas de tocar, y a partir de hoy te sientas en una silla junto con los demás porque estás en disciplina. Eso no es lo que Pablo dice. Otras iglesias dicen: como estabas en la alabanza y caíste en este pecado, entonces ya no vas a funcionar de aquí hasta que venga Jesucristo en la alabanza. Tienes que regresar a aprender de disciplina, y entonces te damos ahora el trabajo de lavar los baños de la iglesia. Eso tampoco es lo que dice Pablo. Lo que dice Pablo es: ¿tienes algo contra tu hermano? Acércate con él. No te hace caso la primera vez, ve la segunda vez. No te hace caso, trae a un testigo de honor para que contigo vuelvas a hacerle la amonestación y decirle: hermano, hermana, estás operadito del cerebro, necesitas darte cuenta de lo que estás haciendo. Si no funciona, entonces llamas a la iglesia, le dices: ¿saben qué? Me da mucha pena decirles, pero don Yello no entiende, ¿no? Y entonces ahora la iglesia, como organismo divino, se acerca con Yello para conminarlo, para que cambie de parecer. Y si después de eso no, lo mandamos a Montemoria. Digo, porque está aquí cerquita. Ya entramos en una asociación estratégica, Lázaro y nosotros. ¿Se entiende lo que es la disciplina? Ok, entonces en Tiatira había un problema con una señora, Jezabel, que tenía un espíritu. Ahora vamos a saber qué era el espíritu de Jezabel. ¿Qué es lo que hace Jezabel? Bueno, lo que desea es apartar a los siervos de Dios. Jesús entonces, a través de Pablo, escribe y le advierte a la iglesia de Tiatira. Esto está en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis. Le advierte a la iglesia de Tiatira sobre un espíritu muy peligroso. ¿Qué era lo que quería hacer Jezabel? Era silenciar y destruir a los profetas de Dios, igual que sucedió en tiempos de Elías. Pero en el fondo lo que quería Jezabel era destruir el testimonio de Jesús, que hemos aprendido que el testimonio de Jesús, ¿qué es? El espíritu de la profecía. ¿Se dan cuenta? Por eso no digo que sea fácil discernir, pero podemos darnos cuenta cuando una persona, alguien que se dice tener un mensaje de parte de Dios, si no
enaltece a Jesucristo en su palabra y testimonio, entonces no es profético. No sé qué será, pero profético no es. Y entonces aquí Jezabel incluso se presenta como profetisa. Sin embargo, ella estaba enseñando y haciendo que las personas que servían al único Dios verdadero se apartaran del Señor. Ahora, traigámoslo a nuestro tiempo. El pastor de la iglesia solamente puede responder de dos maneras cuando se enfrenta a una situación como la que estamos hablando. Número uno, se deja intimidar. Ahora, el peligro aquí es que si se deja intimidar, entonces va a perder la autoridad que Dios le dio y también se va a ver forzado a abandonar su ministerio. Entonces, estamos hablando de una competencia que se establece entre el espíritu de Jezabel y los dones que Dios le ha dado al pastor. Si no hace eso, si se deja intimidar como un camino, el otro camino que queda es confrontar y expulsar a Jezabel. No hay otra alternativa. A ver, denme su atención porque hoy tenemos un poquito de ruido por allá atrás. Pero si ustedes no se distraen, no tenemos problema con los tambores de afuera. Yo no sé si la palabra intimidar la estamos entendiendo. Si alguna vez tú te has sentido intimidado, yo les puedo platicar como unos 70,000 casos en los cuales yo me he sentido intimidado. Intimidación es cuando tu jefe te dice: si vuelves a cometer este mismo error, te corro. Entonces, ¿cómo va a trabajar una persona que tiene la amenaza, la pistola en la 100? ¿Cómo va a poder trabajar? Va a trabajar muy bien va a trabajar. ¿Por qué? Porque sabe que al mínimo error que cometa va para afuera. Digo, yo me sorprendo de nuestros jóvenes trabajadores que les pesa el medio ambiente laboral. Pues, yo no sé qué, más vale que se vayan acostumbrando porque así es el medio laboral. Estamos en medio de jefas, mi querido Manolo, espantosas y espantosos, y donde nos meten en zancadillas, donde ese es el mundo, porque el mundo está caído. Ya no se sorprendan, así es esto. Entonces, ¿vamos a aprender a vivir con la intimidación o nos vamos a confrontar? Y esa es la decisión que tiene cualquier trabajador. ¿Cuándo es que un trabajador llega a ese momento donde dice: ya no voy a soportar seguir siendo intimidado? ¿Cuándo llega ese momento? Ya está como, ya le afectó la salud, la señora lo echó de su casa, pasó el perro y quién sabe qué, ¿no? Y entonces la persona dice: ya no puedo seguir viviendo de esta manera, aunque me muera de hambre, es preferible eso a vivir bajo intimidación. Bueno, lo mismo le pasa al pastor. De pronto se levanta este espíritu dentro de la congregación y entonces ¿qué le dice al pastor? Tú no sabes, yo sé más que tú, yo lo aprendí en tal curso, yo en la otra iglesia le hacía así o le hacía asado. Y el pastor lo que está viendo es el trabajo de todos estos años se puede ver afectado porque alguien me está haciendo la vida difícil. Les decía el domingo pasado, de estos intentos de intimidación que personalmente he recibido, me han dicho: ya no voy a diezmar. ¿Qué me están queriendo decir? Es una amenaza. ¿Y de qué vive el pastor? Pues del diezmo, ¿verdad? Entonces, finalmente, pues ¿qué haré con la fulanita o el fulanito? Y entonces estamos viviendo en un estado de intimidación. Entonces, el pastor dice: a lo mejor son mis nervios. Voy a ver si ya se tranquiliza el espíritu de Jezabel. ¿Qué pasa cuando el pastor está predicando? No puede predicar con libertad porque
se levanta dentro de la iglesia la intimidación. ¿Cómo se puede presentar la intimidación mientras el pastor predica? Yo ya sé palabras que suenan como cuando les echan sal a los tlaconetes, ¿no? Y se empiezan ¿vieron el exorcista? Ay. Una señora dio 2 vueltas la cabeza. De esto estamos hablando que estaba pasando en Tiatira. Ahora, en la iglesia solo puede haber una cabeza. Pero si el que nos preside permite que Jezabel la domine pronto, ese espíritu va a controlar al pastor. Entonces, hay un día en la vida de los pueblos y de los individuos donde tenemos que decir hasta aquí. Ahora, el resultado del dominio del espíritu de Jezabel se identifica con mucha claridad porque siempre ocurre en este orden. Ahí les va. Número 1, se apaga la voz del verdadero profeta. Pues sí, pues el pastor también es humano y si vive bajo esta presión, entonces hay un momento que ese profeta se va a apagar. La segunda cosa que va a suceder a consecuencia de que el profeta se silenció es que se va a dejar de escuchar la voz de Dios en la congregación. Y la tercera cosa es que Jezabel establece en la iglesia a sus propios profetas, que son diabólicos, que enseñan la falsa doctrina. Lo leímos al principio, se los voy a leer, Apocalipsis 2:24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Yo no sé si tú has estado o has presenciado en alguna iglesia que entran en ciertas ondas o ciertas modas que tienen poquito sustento bíblico o de plano no tienen sustento bíblico. Una de esas manifestaciones, y son siempre difíciles, yo sé que no debemos generalizar, pero de pronto las personas empiezan a tener sueños y visiones y a recibir mensajes, pero escuchen bien cómo viene ese mensaje. De pronto, y puedo ubicar a un par de personas que han venido conmigo y decir, pastor, algo me dijo que no lo hiciera. Yo le digo, ten mucho cuidado con quién es ese algo, porque quien nos habla es o Jesús, o nos habla el Espíritu de Dios, o es mi voz, o es la voz del diablo. Entonces, cuando tú me dices, algo me dijo que hiciera o que no hiciera, yo digo, ve, regrésate a tu casa, ponte de rodillas y afina el oído para que identifiques quién te está diciendo qué. Y el cuidado que debemos tener es que el espíritu de Jezabel puede estar detrás de estos engaños. Por el otro lado, quiero que recordemos a Elías. Elías tuvo miedo de enfrentar a Jezabel, estaba intimidado por Jezabel. Se fumigó a 450 profetas, pero una señora lo hizo temblar. Entonces, si hizo temblar a Elías, y Elías merece toda mi admiración, no es difícil que el pastor se sienta intimidado y temeroso de perder el esfuerzo de años en el ministerio. Sin embargo, nosotros tenemos que responder a una pregunta: ¿qué espíritu es más poderoso, el de Jezabel o el espíritu de Dios? El espíritu de Dios. Y es el espíritu de Dios que nos va a resplandar. Entonces, nosotros leemos en la Biblia que la iglesia de Tiatira aceptó a Jezabel como profetisa y maestra. O sea, esto no es el pastor, ¿verdad? Esto es la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Todos nosotros somos la iglesia. Por eso hicimos este paréntesis para darnos cuenta que en el ministerio profético hay una cosa que hace el profeta y otra cosa que hace la iglesia. Voy a hacer un parangón aquí a ver si lo consigo. ¿Cuántos aquí se han puesto a dieta alguna vez en su vida? Bola de gordos. No sé si han visto en la televisión, hay una serie de programas
que se llama Kilos Mortales. Yo lo veo porque me siento como varita de nardo. Qué delgado estoy, hasta demacrado me siento. Vean un día ese programa. Van a ver que sí, de pronto nos cae por ahí el 20. Entonces, estas personas tienen un denominador en común, y es que estas personas están esperando que el doctor Nazarius, ¿quién sabe cómo se llama? El doctor les haga la operación donde les quita el 90% del estómago, porque entonces van a bajar. Entonces, lo que está diciendo el gordo es: hay algo que alguien puede hacer por mí. Y entonces van con el bariatra especialista en este tipo de cirugías y le dicen: yo doctor, yo voy. Pero el doctor, si te fijas, nunca les dice: sí, como no, véngase, ahorita lo opero. Le dice: miren, en 2 meses tienes que perder 40 o 50 kilos. Y empezamos a platicar. Y ve uno las escenas donde están allí en su casa padeciendo tribulación, ¿no? Unas porciones así como de muerte, y regresan a los 2 meses temerosos de cómo va a ser la báscula. Pero me llama la atención que ellos están esperanzados que los operen, porque nada más los operan y ya van a bajar de peso. Y eso es una mentira. Sí, la operación va a ayudar a que disminuya el apetito, pero en menos de que se lo platico, ya hay casos que ellos mismos han sacado en esa serie, que le hicieron la operación, bajaron 100 kilos, o media persona les quitaron de encima y la volvieron a recuperar. ¿Por qué? Porque hay un engaño en ese tipo de personas. Lo que quieren es que alguien más haga por ellos lo que solamente ellos pueden hacer. Trasladado a lo que estamos hablando aquí, tenemos que darnos cuenta que es mi responsabilidad, no es el pastor, es mi responsabilidad el poder discernir si esto que estoy escuchando viene de Dios o no viene de Dios. La iglesia somos nosotros. El pastor tiene su papel y Dios lo va a llamar a cuentas y decirle: ¿cómo cuidaste mis ovejas? Pero la responsabilidad de identificarlas viene de cada uno de nosotros. Entonces, la Biblia dice que los de Teatira aceptaron a Jezabel como profetisa, como maestra. Otra cosa que hicieron es que la toleraron, a pesar de reconocer que sus prácticas y que de su fe estaban desviadas de la verdad. Y entonces esta iglesia no tenía discernimiento espiritual, tampoco asumía su responsabilidad. ¿Qué es lo que nos pasa a los gordos? Ay, pues no me ayudan en mi casa. Pues ¿y quién más gordo está en tu casa? Si nomás eres el único gordo, entonces tú eres el único que ahí. Sí, pero no se vale que la esposa, como algunas esposas conozco, me sirvieron esta semana, una de las veces, calabaza rellena. No, yo ahí perdía. Yo sentía que mi vida se me iba por un hoyo. ¿Cómo calabaza? Y luego estaba aguadito. ¿De quién es culpa? ¿De que esté gordo? ¿De mi esposa o de mí? De mí. Entonces, yo soy el que tomo la decisión, si tolero o no tolero, si acepto o no acepto esta instrucción que viene de alguien que no viene de Dios. Y Oasis debe aprender a ser como la iglesia de Berea, no como la iglesia de Tiatira. Vamos a ver un pasaje juntos en Hechos 17:10, por favor. Hechos 17:10. Miren cómo era la iglesia de Berea. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pedro y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles, y esta palabra nobleza
en realidad lo que está diciendo en este contexto, ellos eran más generosos de mente que los que estaban en Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. ¿Qué es tu responsabilidad, mi responsabilidad? Recibir la palabra de Dios con solicitud. Es decir, de nada sirve tu perspicacia, digamos, o que te sientes para decir, a ver qué burradas va a decir ahora el pastor, ¿no? Voy a estar aquí viendo, cazándolo, a ver cuándo mete la pata. Eso no es lo que hacía la iglesia de Berea. La iglesia de Berea decía, hay palabra de Dios, yo la quiero. ¿De quién? El que la traiga, no importa. Pero ahora que recibí la palabra, es mi responsabilidad escudriñar las Escrituras y ver si esa enseñanza que me dieron está en línea directa con lo que dice la palabra de Dios. Esa es tu tarea y esa es mi tarea. En Berea, ¿saben qué? Hasta los hombres habían creído, porque dice la Biblia que todos escudriñan las Escrituras con diligencia, todos. Ahora, ¿por qué la iglesia de Tiatira no expulsó a Jezabel de su comunidad? La Biblia no lo explica, yo solamente puedo encontrar 3 posibles razones. Una, se sentían intimidados por el arrojo y el desplante de esta mujer. O sea, yo casi la veo. Y seguramente esta mujer se dirigía al pastor de Tiatira con arrojo, con falta de respeto al pastor. La segunda, se sentían controlados. La iglesia se sentía controlada por la insubordinación, por la rebeldía, la falta de reconocimiento que Jezabel tenía hacia el pastor y hacia la autoridad. Hay ocasiones que una minoría muy pequeñita está dominando, está intimidando a toda la iglesia y la iglesia se deja intimidar. Y la tercera razón es que ninguno de la congregación se atrevió a confrontarla en privado. ¿Saben? Donde somos más efectivos es cuando lo hacemos en privado. Como dice la Escritura, ¿tienes algo contra tu hermano? Ve y búscalo. No dice ve y ventílalo. No dice ve y platícaselo a alguien más. No, tú que tienes esa dificultad con el pastor, acércate con él y dile, pastor, vamos a comernos un pollito. Pero así, uno a uno. El hecho de estar de acuerdo con el espíritu de Jezabel, la Biblia lo llama un pecado de fornicación espiritual con un espíritu. Ese es lo grave. Y el pastor de la iglesia de Tiatira, el pastor y la iglesia de Tiatira toleraron a Jezabel y permitieron que siguiera siendo líder. Por eso Dios se vio obligado a juzgar a la mujer y a la congregación. Yo no sé si alguna vez algún pastor te ha bajado de tu posición y te ha dicho, pues a partir de hoy dejas de ministrar. Yo no sé si alguien tiene esa experiencia. Es espantoso. Y el pastor siente, ¿y ahora cómo le digo? Y entonces, ¿qué hace el pastor? Mejor, pues, ¿qué va a pasar cuando el pastor le diga, vas a estar conmigo todos los días y vas a estar bajo la disciplina del pastor? Disciplina del pastor quiere decir, acompáñame, ve cómo yo oro, ve cómo yo vivo, ve cómo yo me preparo, estudio la Escritura, ven conmigo, aprende de mí. Eso es disciplina. Eso lo hicieron los discípulos, de ahí viene la palabra disciplina. Disciplina no es te castigo y ahora no haces eso, te disciplino y te traigo conmigo para que aprendas. Normalmente la persona que ponen bajo disciplina se va de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia ve que el domingo pasado Marquini no vino, pero Paquito, que sí vino, y entonces ahora vemos que Paquito ya no sube. Y entonces empezó a preguntar, ¿qué habrá hecho Paquito? ¿Por qué lo bajaron? Y entonces, para evitar la pena, muchas veces el pastor
permite que esa persona o esas personas se queden en la iglesia, no se acerca con ellas y el mal sigue creciendo. Entonces, tu responsabilidad es identificarla, te acercas con el pastor y dices: pastor, yo quiero decirte esto, yo veo esto en ti, o yo veo esto en otra persona y estoy preocupado, estoy llorando por eso, pero vienes conmigo y me dices. Y entonces tú y yo vamos a empezar a hacer equipo para orar y poder reconocer lo que pudiera estar pasando entre nosotros. No lo hables con ninguna otra persona, háblalo conmigo. Bien, yo cuando mis hijos crecían vivíamos en una privada, un chorizo así, las casas estaban una enfrente de otra y por aquí pasaban los automóviles. Y yo de pronto oía a los niños jugar. ¿Qué harías tú si estás en una casa, en una privada, y de pronto viene tu hijito de 7, 8 años por ahí y entra corriendo y dice: papá, Juan me pegó? ¿Qué haces? Voy por Juan. ¿Cuál es Juan, hijito? ¿No? Y espero que no esté su papá, pero porque cuando menos le voy a decir qué estoy pensando en ese momento. Entonces, el pastor es igual que tú, es otra persona igualita que tú. Si tú vienes y dices: pero pastor, yo vi que había pecado en su vida, ¿qué creen que va a hacer el pastor? Pues voy a ir con ese que está. ¿Qué te pasa? Claro, a veces ni siquiera me dicen: oye, ¿me das permiso de usar tu nombre? De decir que tú me dijiste no, porque se va a enojar conmigo. Entonces, ¿cómo le digo? ¿Alguien? No. Tú y yo tenemos que jugárnosla y saber si realmente lo que vamos a hacer tú y yo es lo que Dios quiere que hagamos. Cuando vemos que hay un espíritu en la congregación, que algo se está levantando, que algo no viene de Dios, tenemos que ser valientes, tenemos que usar el discernimiento espiritual, tenemos que ser bíblicos, tenemos que estar orando, porque una vez que nosotros le decimos a esta persona: ya no dejas ahora de hacer tu trabajo, lo más probable es que se va de la iglesia. Y si tú no quieres que se vaya, entonces tenemos que trabajar juntos. Les decía el domingo pasado, la iglesia es un hospital. Todos los que estamos aquí estamos enfermitos de algo. Algunos están en urgencias, en cualquier chico rato se nos mueren. Otros están en terapia intensiva. Claro, algunos llevan 20 años ahí, pero no se nos han muerto, ¿no? Y luego pasan a piso, y luego ya un día los dan de alta, pero ahora tienen que venir a consulta externa. Y así vivimos en la iglesia, con muchas personas con defectos como tú y como yo. Bien lo que dice Apocalipsis 2:22. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que arrepientan y abandonen las maldades. El juicio de Dios se pudo evitar si la iglesia de Tiatira hubiera expulsado a tiempo a Jezabel. Saben, estamos hablando en un punto importante, viendo cómo es que Dios juzga a la iglesia. Vamos ahora al versículo 23 de Apocalipsis 2. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os dará a cada uno según vuestras obras. Este pensamiento lo leemos en otros pasajes bíblicos. Y miren, por favor, ahora vayamos juntos a Ezequiel 34:7. Este es un pasaje paralelo a este que estamos leyendo de Jezabel en capítulo 2 de Apocalipsis. Ezequiel 34:7. ¿Listo? Dice: por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas,
sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar apacentar a las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. ¿Qué responsabilidad tiene el pastor de la iglesia? Ahora, la espada de Dios, la Escritura dice, es una espada de dos filos. Y siempre que vemos esta figura, esto no es en sentido figurado. Piensen en una de estas espadas que se utilizaban en la Edad Media, ¿no? Los cruzados y toda esta gente que peleaba por Jerusalén. Una espada probablemente del pecho del soldado al piso, gruesa, de dos filos. Cada vez que se utiliza esa figura en la iglesia es para señalar lo siguiente: cuando tú vas a usar la espada de dos filos, por ejemplo, la esposa con su marido, ¿no? Porque no le salió tan bueno, ni tan rendidor, y entonces va a hablar de él, va a expresarse de él, y entonces levanta la espada de dos filos y le hace así, pero la espada de dos filos también regresa para acá. La justicia de Dios es de dos filos. Dios le hace así y Dios le hace así. ¿Tendrá Dios algo que temer? ¿El juicio de Dios? ¿Le temerá al juicio de Dios? ¿Nosotros le temeremos al juicio de Dios? Por supuesto que sí. Porque así como juzgamos, seremos juzgados. Entonces, el Señor dio a conocer a las 7 iglesias, y sí es iglesia con mayúscula. Las 7 iglesias significa toda la iglesia universal. El Señor dio a conocer a la iglesia universal el resultado de su juicio. Y todo el pueblo se enteró de las acciones y de los motivos escondidos que había de estos malos pastores y también de las malas ovejas. Dice la Escritura en Marcos 4, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Entonces, nosotros no necesitamos andar promoviendo justicia, Dios se va a encargar de eso. Pero si desprendemos aquí una enseñanza para nosotros este día, es que Dios va a exponer, va a exhibir a la persona que engaña. Dios expone al que dice: un mensaje de Dios tengo, y no es cierto. Y Dios va a sacar a la luz las motivaciones detrás de los engaños de los profetas. En lo que a ti respecta, en lo que a mí respecta, cada vez que tú estés tentado a decir: Dios me dijo, agárrate. Moisés enseñó: no tomes el nombre de Dios en vano. No digas Dios me dijo si Dios no te dijo, porque cuando Dios no dice y tú dices Dios dijo, el juicio de Dios viene sobre ti. Dios no, dice Moisés en Éxodo 20, Dios no tomará como algo bueno el que tú estés usando su nombre en vano. Mucha confusión en la iglesia se debe a que somos ligeros a la hora de hablar y decimos y hablamos de más y andamos cacareándole al que quiere oírnos y al que no también, de que Dios me habló. Mira, si Dios te habló, gracias a Dios. Quédate con eso que Dios te dio. Si es algo que vas a aplicar a tu vida, pues se va a notar. ¿De qué me sirve decirte que estoy a dieta? Comiendo calabazas. Si no se me nota, ¿verdad? Y no, para que se me note todavía va a faltar, pero ahí vamos. Entonces, cuidado con lo que nosotros decimos, con lo que nosotros hablamos. Cuidado, sí suena muy espiritual cuando tú dices Dios me dijo. Nomás que ten cuidado si eso no es cierto.
Y en este pasaje nosotros vemos la importancia que Dios le da a la expulsión del espíritu de Jezabel. Por esto la iglesia de Tiatira tenía una sola tarea en mente, y esa era deshacerse de esta mujer y de ese espíritu. Y Jesús le llama carga a la orden que dio. En otras palabras, la tarea que les encomendó a la iglesia y al pastor de la iglesia de Tiatira era gravemente pesado. Por eso utiliza la palabra carga. Ahora, nunca es fácil quitar a una persona del liderazgo de la iglesia. Pero en este caso era difícil, o más difícil quizá porque se trataba de una profetisa. Y para esta tarea el pastor necesitaba el compromiso de toda la iglesia. Nosotros estamos imbuidos en una cultura democrática, más o menos democrática, donde estamos acostumbrados a que el pueblo vota, y entonces si hay mayoría de votos se hace de una manera o de otra, y así pasa con los diputados y con los senadores, y decimos es un gobierno representativo, y nosotros así nos sentimos como que muy contentos. O sea, la iglesia no es así. La iglesia es una teocracia, es el gobierno de Dios a través de las personas, pero es Dios el que gobierna. Pero para decidir si nosotros le pedimos a una persona, después de haber sido amonestada y animada y exhortada con disciplina y amor, y le vamos a pedir que se vaya de la iglesia, necesitamos que toda la iglesia esté en acuerdo con el pastor. Y si tuviéramos que pasar por ese momento, ese pastor soy yo, pero este pastor no los va a convocar a votación. Sin embargo, el pastor tiene que leer la lectura, tiene que leer pues sí, lo que la iglesia está pensando para poder opinar de esa manera. Y una vez que el pastor ha echado fuera, ¿qué espera de la congregación? Respaldo. Pastor, era necesario. Dicho con nuestros labios, dicho con nuestro corazón también. Créame, no hay cosa más difícil para un pastor que ver que una oveja se le va. Y en la misma dimensión de temor está cuando el pastor tiene que pedirle a alguien de la congregación que está sirviendo que deje de servir. Entonces, no sean más cómplices, estemos en un mismo espíritu, entendiendo la responsabilidad que tenemos. Así es como opera el ministerio profético. Se levanta el profeta quizá es esa voz que anuncia los problemas, va con el pastor, pero la iglesia juega un papel aquí importantísimo. Entonces, solo en unidad nosotros vamos a poder vencer contra esos espíritus que intentan corrompernos. La experiencia de Tiatira, por eso es una enseñanza para todos nosotros. Debemos aprender a discernir la presencia de un espíritu manipulador, controlador, dominante. Y también debemos aprender a deshacernos de cualquier espíritu diabólico. Por eso yo te ofrezco un consejo muy sencillo que yo desprendo de esta enseñanza. No hagas acusaciones en privado ni a las espaldas de la persona, especialmente si se trata del pastor. Y el segundo consejo es: no escuches ninguna crítica de otra persona contra tu pastor. Sencillamente le dices: si me vas a hablar mal de Gómez, no me hables. ¿Se acuerdan de David? David vivió años de tribulación bajo la autoridad torcida de Saúl, y lo trajo como chícharo en bandeja, y lo azorrillaba de día y de noche, y lo amenazaba de muerte, y le aventaba la lanza. Estaba loco Saúl, pero David dijo: ay de mí si yo levanto mi mano en contra del ungido de Dios.
A nadie nos pidieron nuestra opinión si Dios unge al pastor de Oasis. Nomás que cuando conocimos al pastor ya estaba ungido por Dios. Tú tienes un papel bien importante que cumplir. Y juntos hacemos esta labor. El equipo de profetas en su labor de intercesión profética, de alabanza profética, de mensaje profético. El pastor en el liderazgo tratando de llevar y de dirigir a la iglesia, pero la iglesia siguiendo paso a paso lo que está sucediendo, siendo parte, siendo uno más en este trabajo, para que cuando tengamos que enfrentar este tipo de problemas, y los vamos a enfrentar. ¿Saben por qué lo digo? Porque el espíritu de Elías se está despertando en esta iglesia. Y dice la Biblia que cuando venga Elías, y Elías está viniendo, también se va a levantar Satanás para impedir que la obra que Dios quiere hacer entre nosotros se haga. Es muy probable que en la medida que Dios está haciendo esta obra, Él lo que va a hacer es purgar a la iglesia. Y a lo mejor algunas personas van a dejar de estar. Pero no van a dejar de estar porque el pastor las corre, sino que van a ver lo que Dios está haciendo aquí. No estamos en un mismo espíritu y eso va a impulsarlas hacia afuera. Pero entonces la iglesia está entendiendo lo que está sucediendo. Alguien se me acercó y me decía: oye, pastor, estás hablando de esto porque hay alguien que... Digo, no te apures, si hubiera ese alguien ya no estaría aquí. Esto es preventivo, estamos aprendiendo cómo se le hace. La contraparte del ministerio profético es la parte que hace la iglesia con el pastor. De verdad, les invito a que compren las 4 pláticas y las volvamos a escuchar. Como nada más para que los de atrás en la cabina se den cuenta, pueden levantar su mano. ¿Quién quiere las 4 predicaciones para que se haga ese número de copias? No bajen su mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20 copias. Por favor, después no sé quién las va a hacer, pero alguien que me diga que sí. Ok. Entonces llevamos 2, esta es la tercera, nos falta una más. Yo creo que es bien importante que nosotros podamos discernir lo que el pastor está diciendo con respecto a la persona que es el pastor. Nosotros necesitamos entender que el pastorado es un llamado, es algo que Dios pone en tu corazón. Pero eso no quiere decir que el pastor camina 10 metros por arriba del piso, que el pastor ya lo sabe todo, que el pastor no se equivoca, que el pastor es perfecto, que la familia del pastor no tiene problemas, que el pastor nunca dice cosas que no estén bien. Eso no significa eso. Y yo creo que precisamente porque lo que estamos estudiando nosotros ahorita es tan importante y por lo que Dios quiere hacer en la congregación. Yo creo que una de las formas como puede entrar el espíritu de Jezabel en nosotros es cuando nosotros empezamos a anidar en nuestro corazón algo en contra de la persona del pastor o de mí como pastora, porque yo también soy pastora, yo también fui ungida como pastor. A mí me cuesta trabajo decirlo, les soy sincera, porque yo sé que muchas veces hay mucha resistencia, pero no puedo dejarlo de decir porque sé que es una responsabilidad que Dios me dio. Entonces, yo te invito de verdad con todo el corazón. Yo sé que yo me he equivocado o he dicho cosas, a lo mejor en mis acciones. En una ocasión, me acuerdo muy bien, una persona se acercó conmigo y me dijo: lo que pasa es que tú dijiste esto y me ofendiste. Yo no me acuerdo de haberlo dicho, pero yo lo que le contesté y le dije: si esa es tu percepción, si eso crees que yo te dije, yo te pido una disculpa, porque jamás ha estado en mi corazón decirte eso. Pero si tú lo entendiste,
y eso es lo que tú percibiste, yo te pido una disculpa. Porque como digo, no somos perfectos. Entonces, yo te invito de verdad con todo mi corazón. Si tú en algún momento has escuchado algo, has visto algo que te ha dañado, que no te ha gustado, que no estás de acuerdo, no lo guardes en tu corazón, porque eso va a empezar a crear en ti amargura y va a empezar a crear en ti confusión, y Satanás se puede aprovechar de eso y puede ser que pueda entrar en ti un espíritu que no sea de Dios, como el espíritu de Jezabel. Entonces, si tú tienes algo, yo creo que es importantísimo que te acerques, y tú sabes, porque sabes, Dios también nos da discernimiento. Y yo sé que cuando una persona se acerca conmigo y me está diciendo las cosas, yo alcanzo a ver cómo me lo está diciendo. Y si tú vienes con un espíritu correcto, en primer lugar yo te digo, ora. Dile, Señor, esto que yo he escuchado, esto que ha hablado el pastor, esto que hay algo que en mí no está bien. Y yo quiero hablar con el pastor, yo quiero hablar con la pastora, y yo se lo quiero decir. Ayúdame a tener un espíritu correcto, un espíritu entendido. Que lo que yo vaya a hablar, que sea verdaderamente venga de ti, para que el pastor, la pastora lo pueda entender. Porque yo me quiero quitar de esto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Y eso es bien importante. No lo dejes de hacer, porque si no, Satanás se va a aprovechar de ti. Y yo estoy bien convencida de lo que Dios está haciendo en la congregación. Y yo sé que lo que estamos estudiando en cuanto a la profecía es tan importante, pero que muchas veces ha habido un mal entendimiento, una mala enseñanza. Muchas veces nosotros alcanzamos a ver, quizá en internet, quizá a lo mejor en algún libro que compramos, no sé, alguna enseñanza que no es la que debe de estar en la Escritura. Y por eso mi esposo se está tomando este tiempo, y por eso a las 10 de la mañana estamos estudiando, y gracias a Dios por los maestros que se han comprometido delante de Dios a estar estudiando, porque lo que estamos estudiando es algo profundo, no es algo ligero, es algo que necesitamos entender con un espíritu correcto. ¿Por qué? Porque Dios quiere levantar en medio de nosotros profetas. El ministerio completo de la iglesia son los 5 ministerios. Gracias a Dios hay pastores. Gracias a Dios hay maestros. Gracias a Dios, yo sé que Dios va a empezar a levantar esos evangelistas. Yo sé que muchos de ustedes son evangelistas, se ve, se nota, lo hacen, ya están operando. Después están obviamente los apóstoles, los que van a salir y van a edificar nuevas iglesias, y también están los profetas. Todos los ministerios los necesitamos en la iglesia, y probablemente Dios te quiere utilizar a ti para eso. Pero no lo va a hacer si tu corazón, tu espíritu no está en línea con lo que está de el Señor. Y cualquier cosa que esté estorbando es una piedra que está puesta en tu corazón para que tú no sigas avanzando. Yo quiero orar para que si hay algo en tu vida que te ha dañado, que tú lo pongas en primer lugar delante de Dios y que le digas, Señor, ayúdame. Dame las palabras correctas, el momento correcto, qué es lo que tengo que decir, cómo lo debo de decir, para que haya sanidad en tu corazón. Padre, te doy tantas gracias en esta mañana, Señor, porque yo sé, Señor, que tú eres un Dios que nos hablas de tal manera que quieres, Señor, que entendamos las cosas como tú las escribiste ahí en tu palabra. Gracias por lo que estamos estudiando, Señor. Gracias por este entendimiento, este conocimiento nuevo que tú estás poniendo en nuestras vidas. Quizás, Señor, nunca lo habíamos se nos había enseñado, lo habíamos quizá leído, pero a lo mejor no lo habíamos entendido. Pero hoy te damos gracias, Señor, porque tu palabra es tan clara. Y yo te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos, mis hermanas que estamos hoy, Señor, en
en esta gran familia que es Oasis. Señor, tú estás trayendo un nuevo entendimiento a nosotros. Tú quieres levantarnos, Señor, como profetas también. Tú quieres que de aquí, Señor, haya jóvenes, señoritas, mujeres y hombres, Señor, que se levanten porque necesitamos, Señor, ese ministerio dentro de la congregación. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que si hay en cualquiera de nosotros, Señor, algo que esté siendo una piedra de tropiezo, algún pensamiento, algún sentimiento, algo, Señor, que nosotros hayamos escuchado que nos está haciendo, que no nos está permitiendo seguir adelante, Señor, que lo pongamos en primer lugar delante de ti, Señor, que tú nos ayudes a poderlo ver. Y si es algo, Señor, que no hemos entendido, Señor, que nos acerquemos, ya sea conmigo, Señor, que como pastora, Señor, también con mi esposo, como el pastor que tú has levantado en esta congregación. Queremos, Señor, tener espíritus entendidos, espíritus prudentes. Queremos tener, Señor, entendimiento divino, que tenemos unción profética. Qué importante, Señor. Por eso, Padre, te doy gracias y te pido, Señor, que tú limpies, Señor, nos limpies para que podamos seguir adelante, Señor, en esta familia y que podamos seguir creciendo sanos, como tú quieres, Señor, que nosotros lo hagamos en esta iglesia y en cualquier otra iglesia. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que tenemos dos cosas importantes. Tenemos a tu Espíritu Santo, que es el Espíritu, Señor, que nos guía y que nos conduce a toda verdad. Y tenemos tu bendita palabra, que es esa lámpara puesta a nuestros pies para poder caminar, Señor, en el camino recto, que es tu camino, Señor. Por eso en esta mañana yo te alabo y te bendigo y te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de que se muevan de su lugar, Leonel, ¿dónde estás? ¿Te quieres poner también, Karina y Santiago? Para que todos los veamos el próximo domingo, que nos invitan a comer. Ellos no lo sabían. No, platiqué yo esta semana con ellos y están pensando en congregarse con nosotros, pero para que los tengamos en oración, que sea Dios el que los guíe, les dé la certeza del paso que van a dar. Y bueno, ya que estás por aquí, salúdalos y que hazles sentir el cariño que tenemos aquí siempre por las personas. Muchas gracias. Dios los bendiga. Nos vemos en un momentito.